Vamos a ver una introducción a los servomecanismos. Veremos la definición de servomecanismo. Tenemos que en primer lugar recordar que un sistema es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un determinado objetivo. Por ejemplo, podemos hablar de un horno eléctrico. El servomecanismo es un sistema electromecánico que se regula por sí mismo al detectar el error o la diferencia entre su propia actuación real y la deseada. Básicamente, si hablamos de un horno y el eléctrico, cuando determinamos la temperatura, hay un sistema interno que va a regular el desvío de esa temperatura y compensará encendiendo o apagando la resistencia. Podemos clasificar los sistemas de acuerdo a su control. Tenemos los sistemas de lazo abierto y los sistemas de lazo cerrado. En los sistemas de lazo abierto, no existe una realimentación. Generalmente serían los sistemas de control manual. Si damos el ejemplo de lo que es la cocción de un pollo en la parrilla, no hay una realimentación de un sistema, es un sistema de lazo abierto donde deberá haber una interacción manual o intervención para ir controlando el proceso. Sin embargo, cuando hablamos de sistema de lazo cerrado, hablamos de aquellos sistemas que se realimentan y generalmente son los sistemas de control automático. Tenemos una variable de salida que va condicionando el funcionamiento del mismo, el sistema en sí. Ejemplo, si hablamos del horno eléctrico, hay una variable que va a estar monitoreando la temperatura, encendiendo o apagando la resistencia eléctrica que genera calor, de acuerdo a si la temperatura dentro del horno está muy baja o está excedida. Si está muy baja, enciende la resistencia, si está muy alta, la apaga. Y así, en forma repetitiva, hasta que alguna acción, un mecanismo determine la finalización del proceso. Puede ser un timer. Entonces, ¿qué es un servomecanismo? El servomecanismo es un conjunto de componentes mecánicos que funcionan para realizar movimientos o tareas de forma coordinada y con precisión. Además de partes mecánicas, los servomecanismos funcionan también con elementos electrónicos, hidráulicos o neumáticos, dependiendo del propósito o misión que tengan. Por ejemplo, si hablamos
un servomecanismo que ayuda a la dirección asistida de los autos, que como verán es un mecanismo que aliviana la conducción. Piensen en los autos antiguos, que al manejar era más duro el volante que los autos actuales. Y a su vez, en los sistemas de asistencia a la conducción tenemos sistemas hidráulicos o sistemas que exentos de la hidráulica, con motores que van adosados a la dirección y que cumplen la misma función, que es la que es de alivianar la conducción, ¿sí? Al escribir los servomecanismos, podemos decir que son artificiales porque son manufacturados y no existen de forma natural. Son sensoriales ya que pueden percibir el ambiente que los rodea. Se dicen controlados porque son gobernados por un componente que puede ser una computadora. Y actuadores porque son capaces de realizar movimientos. Las partes de un servomecanismo son generalmente el motor, sensores, pueden ser de temperatura, de posición, velocidad, etc. Engranajes, mecanismo para retroalimentar el servo, controlador para el sistema que permita indicar las variables. El controlador va a tomar decisiones de acuerdo a lo que el mecanismo de retroalimentación provea como información. Y estas acciones van a permitir corregir los desvíos del valor deseado. Aquí tenemos ejemplos de partes de servomecanismos. Tenemos servomotores, servomotor. Tenemos los engranajes que generalmente son engranajes que permiten una reducción en el movimiento y obviamente al reducir el movimiento aumenta el torque, o sea la fuerza instantánea. Vemos distintos sensores. En cuanto a la historia de los servomecanismos, los mismos ya existen desde el siglo XVIII y XIX, donde había máquinas de vapor que ya tenían mecanismos de autorregulación, telares, relojes. A mediados del siglo XX ya hablamos de expendedoras autónomas, cámaras fotográficas. Se introduce en esa época, en el año 1969, el ingeniero japonés Yakasawa acuña el término mecatrónica, y dicha palabra hacía referencia a toda la actividad de diseño y construcción que incluían sistemas y componentes electrónicos, mecanismos o estructuras de mucha precisión. En definitiva, este término se aplicó a todo lo que constituía los servomecanismos. Ya en los años 80
se introdujeron los microprocesadores como sistemas de control en los servomecanismos. En la década del 90 ya estamos hablando de sistemas intercomunicados hacia las tecnologías de la comunicación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un plano de un molino automatizado, los servomecanismos de las cámaras, por ejemplo, para hacer el autofocus. Es un detector de distancia que a su vez va haciendo un foco, o sea, haciendo unas correcciones en los lentes para enfocar el objeto. Los módulos de control de ABS del auto que impiden el bloqueo total de las ruedas. Sabrán que este mecanismo se activa cuando vamos en la ruta y frenamos de golpe. Lo que hace el sistema de ABS es evitar que se bloqueen totalmente las ruedas y arrastren la frenada. Entonces, cuando él detecta que arrastran, lo que hace va liberando la rueda, o mejor dicho, el mecanismo de frenado lo va liberando, impidiendo que las ruedas generen un arrastre, ¿sí? Es decir, sigue siendo eficaz. La diferencia está que sin el ABS, por ejemplo, si hubiera un obstáculo delante y frenamos, pero en última instancia queremos desviar el obstáculo, en el momento que arrastran las ruedas sin ABS ya perdemos el control de la dirección. Sin embargo, con el ABS, si frenamos e intentamos desviar a su vez al objeto, manejándose a la derecha o a la izquierda, al no bloquearse del todo, nos permitirá hacer esa maniobra. Por el otro lado vemos una imagen a la derecha de un plano de un auto en amarillo del sistema EBD. Ese sistema es también un sistema que se utiliza para evitar que el auto vuelque en la ruta cuando pierde adherencia en las cubiertas o se desvía de la trayectoria. Ejemplo, se va el auto a alta velocidad, se encuentra un charco de agua, se desvía a la derecha o a la izquierda el auto con riesgo de caída. El sistema de EBD detecta ese desvío porque va comparando la velocidad de cada rueda en su giro y va frenando individualmente las ruedas que ayuden a corregir. ¿Sí? Supongamos que el auto se desviara hacia la izquierda, hacia la derecha. Él podría determinar que si frena la rueda posterior izquierda únicamente, podría corregir el auto para colocarlo otra vez en dirección a donde se está dirigiendo. Uno de los datos que toma como referencia el sistema EBD es la dirección hacia la cual está yendo el volante en este momento. Sucede el siniestro o el incidente. Toma como referencia hacia dónde quiere ir el conductor por el movimiento que hace en el volante, y en relación a eso toma la determinación de qué rueda o ruedas frenar para poder corregir levemente la trayectoria. Es una ayuda para evitar los vuelcos y resultó ser muy, muy eficaz. Por eso a partir de este año es obligatorio que todos los autos tengan el sistema de EBD, al igual que ya fue obligatorio en el año 2014 que los autos tengan el sistema de ABS. Son todas ayudas para evitar realmente ayudas tecnológicas a partir de servomecanismos que van ayudando a hacer una conducción más segura.
Por último, ¿para qué sirve un mecanismo? Sirve para lograr realizar de manera precisa los movimientos de parte de un sistema, tomando decisiones con base en una cantidad corta de variables y entornos reducidos. Entonces, en todo momento vamos a tener un sistema que va a partir de los datos que se van censando, a partir de los mecanismos que retroalimentan al servo, va tomando decisiones. En este caso sería el controlador, que determina qué acciones realizar para corregir cualquier desvío del valor esperado, ¿sí?